José, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Un placer, Fernando, un gusto, muchas gracias. A ver, desde la Casa Rosada, desde el Gobierno Nacional, están mencionando algún rebote de algunas actividades económicas. ¿Qué estás viendo vos de la situación económica en general en el marco de esta pandemia y de esta cuarentena en el país? Mira, Fernando, el escaso rebote que puede llegar a verse está dado en aquellos rubros en donde sospechan que los insumos o productos van a tener alguna suba significativa. Las señales como el cierre de las importaciones por la cantidad de JAI que están sin autorizar, tanto sean las que tenían licencia no automática como licencias automáticas. Si hablas con cualquiera que esté vinculado con comercio exterior, te va a decir que está todo parado, todo demorado. Eso hace que en la venta de esos insumos o esos productos aparezca como un veranito de ventas. En economía le suelen llamar el rebote del gato muerto, es como tirar un gato muerto desde una altura considerable, pega en el piso y genera un pequeño rebote, y ese rebote puede generar la sensación de que hay una recuperación de la economía, pero en realidad después termina y queda chato en el piso. Eso está pasando en algunas actividades y muchas otras están paradas, y es el motivo por el cual la inflación no se ha exacerbado como debería hacerse con el grado de emisión monetaria horroroso que estamos viviendo, ¿no? Ahora también te consulto, José, si en Argentina no se da la particularidad que como no tenemos una moneda fuerte y como los argentinos tenemos una historia y un presente con el dólar, tratando de refugiarnos los que pueden tener alguna capacidad de ahorro en el marco de un país con casi 50% de pobreza, pero aquellos que pueden tener una capacidad de ahorro, históricamente y también ahora, van al dólar. Si no pueden ir al dólar, van al consumo como otra manera de ahorrar, ya sea construcción, automóviles, arreglos para la casa, electrodomésticos. ¿Eso se está percibiendo en estos momentos o no? Sí, 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 sí se percibe. Lógicamente, todo el que puede sale de lo que son los activos monetarios, sale de la tenencia de dinero en general y de pesos en particular, y pasa a los bienes físicos. Bienes durables, inmuebles o reparaciones de inmuebles, automóviles, o hasta cuestiones de consumo más doméstico, acopiar productos de limpieza, repuesto de afeitadora, aunque no se usan tanto ahora en pandemia, que uno no tiene que andar arreglándose tan seguido, pero el hecho de pasarse a productos, yo recuerdo cuando fue la crisis del 2001, en ese momento mi esposa estaba embarazada y adquirí leche en polvo y pañales para copiar hasta abril, que era el nacimiento de mi hijo. Era las pocas formas que un asalariado, que una persona que no puede refugiarse en compra de mercaderías como pudiera ser un empresario, intenta cubrirse, anticipa consumos. Todos sabemos que cuando esto pasa, si se dispara el dólar, todo lo que tenga que ver con tecnología va a subir de precios, computadoras, televisores, entonces también suele ser un refugio. Todo anticipo de consumo también es un gasto, Fernando, por más ahorro que creas tener, también estás consumiendo reservas de dinero que pudieran ir a cosas más inteligentes, pero no habiendo mejor cosa que hacer, va a parar ese tipo de bienes, ¿no? Te consulto por la economía, como venimos haciendo en estos minutos, pero teniendo en cuenta que hay un punto muy importante que ha logrado el gobierno y que ha tenido consenso de la población y de los principales sectores de la oposición, inclusive, que es el acuerdo con los bonistas. Ha sido un punto importante. Ahora, a partir de ese acuerdo que permitió salir del default en el que ya estábamos, a partir de ahí, ¿cuál dirías que es el principal problema que tiene la economía argentina? El dólar, la inflación, la falta de inversión, la falta de competitividad, un denominador común que atraviesa todo esto que es la confianza. ¿Qué dirías? Para mí el problema pasa por el gasto público. Mm. Y lo explico porque vamos a suponer que en tu economía personal vos venís gastando más de la plata que te ingresa, Fernando, y fuiste acumulando deudas, y en algún momento juntaste a los acreedores y le dijiste, mirá, no te puedo pagar lo que te debo, vamos a refinanciar. Pero si vos seguís gastando en el día a día más plata que la que te ingresa, esa prórroga que conseguiste ahora con los acreedores se va a volver a repetir en poco tiempo. Y no va a alcanzar el crecimiento de la economía porque a mi juicio el ancla que tiene hoy
el crecimiento económico en Argentina, es un gasto público absolutamente enloquecido, exacerbado, ineficiente, ineficaz. Todos los calificativos negativos que puedas poner se le quedan cortos al gasto público argentino. Entonces, para poder financiar ese gasto público, por un lado viene la emisión monetaria, por otro lado una presión tributaria que es bestial, por otro lado restricciones vinculadas con la contratación y el despido de personal, que lo único que hacen es generar más empleo en negro, más economía informal, menor recaudación tributaria y se convierte en un círculo vicioso. Si me dijeras por dónde empezar, lógicamente que sugeriría la reducción del gasto público. Por supuesto, cualquiera que escuche va a decir, ¿qué estás diciendo? Menos salud, menos educación. No, no, no me corran por ese lado. Corranme por el lado de un gasto público exacerbado, en donde ahora va a haber 1000 jueces federales, cuando en realidad el problema de la justicia está dado en la justicia ordinaria y no en la justicia federal. Como muestra ese botón, Fernando. La otra pregunta sobre, a propósito de gasto, el gobierno se niega a hablar de un ajuste, aunque de hecho está ocurriendo un ajuste, por caso con las jubilaciones y pensiones nacionales, la forma de calcular el aumento por decreto viene perjudicando a los jubilados y pensionados nacionales. Un ajuste en la provincia de Córdoba con las jubilaciones provinciales también, lo ha hecho el gobernador Schiaretti y la unicameral aprobando el ajuste en tiempo récord. O sea, digo esto para poner un botón de muestra de que hay ajuste, a pesar de que el gobierno nacional se niega a hablar de ese ajuste. ¿Crees que tiene margen para no hacer un ajuste, sobre todo con la mirada y la condición que le va a poner el fondo para renegociar la deuda? No, no hay margen alguno para no hacerlo el ajuste. Sí, el problema está en dónde lo hacen y en cómo lo hacen. Evidentemente, ajustar a los jubilados también quita un concepto de meritocracia, porque en realidad el que aportó por cantidades mayores de dinero, su aumento está viéndose perjudicado y elevando la base de las clases bajas o de los escalones más bajos, aunque todos aumentan menos que aquella ley discutida y apedreada en el Congreso cuando fue el gobierno anterior que plantearon el modo de ajuste de las jubilaciones. Eh, Cualquiera que te presta dinero, desde la propaganda de ese banco que el suegro le prestaba plata y le discutía al yerno de qué hacía con el dinero, al Fondo Monetario, estamos en lo mismo. Cualquiera que te preste va a imponer las condiciones. Entonces, ¿por qué históricamente los gobiernos populistas no quieren volver al fondo? Porque evidentemente el Fondo Monetario, dentro de los deberes que va a poner, pide eficiencia. Después pide otras cosas que por ahí pueden ser discutibles, pero el hecho de que pidan eficiencia es natural que cualquiera que te presta plata pretende saber qué vas a hacer con ella, ¿no? La última es sobre la presión impositiva que ya es altísima en Argentina en comparación con nuestros vecinos, Brasil, Chile, Uruguay, o en comparación con el resto del mundo. Aún así, la semana pasada, en una conferencia organizada por el diario El Cronista, Mercedes Marcó del Pon, la titular de la AFIP, dijo que no va a haber rebaja o disminución de impuestos y que se está pensando en cambio en ampliar la base imponible y quizá en un aumento para que paguen más lo que más tienen. ¿Hay margen en la Argentina para otra suba de impuestos aún con pandemia y cuarentena o sin ella? Entiendo que no, y es una vez más de cazar adentro de un zoológico que es cada vez más chico. Evidentemente, y está estudiado a nivel económico, se llama curva de Laffer, es la curva que relaciona la alícuota impositiva y la recaudación. Y se plantea que no necesariamente por aumentar las alícuotas impositivas o sumar más gente a tributar, la recaudación tributaria va a subir, porque los incentivos a la elusión o a la evasión tributaria suben cuando las alícuotas impositivas son más altas. Lo único que van a lograr es que los que están adentro de ese zoológico, que es cada vez más chico, paguen más impuestos, pero el que pueda pasar a una situación de elusión o evasión fiscal va a pasar. Y no le resulta sencillo al gobierno luego los controles tributarios. Por eso apelan a los impuestos que son de fácil recaudación, impuestos a los débitos y créditos bancarios, porque los recaudan los bancos, retenciones y percepciones impositivas, porque se las encargan a los que facturan de que estén cobrando, porque la modalidad tradicional de la autodeclaración de impuestos se va a ver en riesgo y cada vez más difícil con alícuotas más altas, ¿no? Impuestos a la riqueza que ya aplican a alguien que tiene
un departamento de un dormitorio y un auto ya está por arriba de los mínimos de bienes personales. Entiendo que no hay margen, el margen, y una vez más lo debiera hacer o lo debemos pedir que lo haga el Estado, y una vez más está claro que no lo han hecho, como no se han bajado un solo peso en todo este tiempo de cuarentena, y todo el impacto de los recortes y de los ajustes lo ha llevado adelante el sector privado, Fernando. José, muchas gracias por estos minutos con nosotros, ¿eh?